Les agradezco la presencia en esta conferencia importante. Mi saludo a todos los notarios de Lima y también los que se han ido conectando de distintos lugares del país, teniendo en consideración el interés de los temas a tratar esta noche, que se ha ofrecido por los ponentes. Agradecimiento del Colegio de Notarios de Lima a los doctores Alberto La Rosa Rodríguez y a la doctora Rosa Infante Castro, que son especialistas en esta materia, y su presencia y la información que cada uno de ellos tenga esta noche va a ser especialmente importante. Así que vamos a dejarlos en el uso de la palabra. No sé cuál será el primero con el doctor La Rosa, ¿me parece? Sí. Muy bien, buenas noches, doctor La Rosa. Nuevamente el agradecimiento del Colegio de Lima y quedaríamos a disposición de su exposición. Muchas gracias, doctor Romero. Ante todo, agradecer a usted y a sus colegas por la oportunidad que nos brindan de compartir con ustedes algunos conocimientos sobre este virus y la epidemia que está causando. Mi nombre es Alberto La Rosa, soy médico infectólogo. En esta diapositiva ven un resumen de mi semblanza. Básicamente mi especialidad es, como decía, en enfermedades infecciosas, en VIH-Sida, y ahora pues todos, obviamente, los médicos infectólogos estamos entrando a profundidad a tratar de comprender este nuevo virus. Lo primero que quiero compartir con ustedes es la terminología. Cuando hablamos de COVID, nos estamos refiriendo básicamente a una enfermedad, mientras que cuando hablamos de SARS, estamos hablando del virus. Entonces, para referirnos propiamente al virus, la terminología correcta sería SARS-CoV-2. Y eso, como ustedes ven en el segundo bullet, viene de, no sé si ven mi puntero, sí se ve. Viene de sus siglas en inglés, que básicamente dice es un síndrome respiratorio agudo severo causado por el coronavirus 2. Esa es la explicación del término SARS-CoV-2. Y este es el virus que se reporta por primera vez a finales de diciembre del año pasado. Sin embargo, el término que más ha pegado y más se utiliza es COVID-19. Y COVID-19 se refiere a la enfermedad que causa el SARS-CoV-2 y viene de las siglas coronavirus, ahí vienen las letras en rojo, son las que componen el nombre, y la D viene de disease o enfermedad. Y por el hecho que se reportó en el 2019, entonces es una enfermedad causada por el coronavirus diagnosticado o reportado en el año 2019. Entonces, COVID nos referimos a la enfermedad y SARS es el nombre propio y específico de este virus. Y quería con esta diapositiva hacer hincapié en que cuando estamos hablando de virus, estamos hablando de un grupo en particular, de una variedad de lo que conocemos como microorganismos. Estos microorganismos son causantes de enfermedades y para poderlos ver necesitamos hacer uso de microscopios. De ahí viene el nombre de microorganismos. Y es importante reconocer que los virus son un grupo totalmente separado de las bacterias, por ejemplo, o de los hongos. Y los antibióticos, que muchas veces uno va con un dolor de garganta a la farmacia y le receta un antibiótico, los antibióticos tienen actividad contra las bacterias, mas no contra los virus. Los medicamentos para tratar virus, muchos de ellos no existen, o si es que existen, los conocemos como antivirales. Son un grupo diferente. Pero entonces son microorganismos, hay que verlos en el microscopio, y además
Este grupo inicial es aquellos que están formados por microorganismos que son al menos una o más células, usualmente una célula. Pero hay formas que son más simples que una célula y dentro de ellos tenemos a los virus. Los virus son básicamente un material genético envuelto en una capa de proteínas. Por sí solos no pueden vivir y lo que tienen que hacer es infectar a seres vivos para entrar en las células de esos seres vivos, por ejemplo un ser humano o un animal, y utilizan la maquinaria celular de este ser vivo para multiplicarse. El virus hace múltiples copias de sí mismo y se comporta prácticamente como un parásito de las células de seres vivos como los humanos. Bien, los coronavirus son en realidad una familia de virus cuyos miembros los empezamos a conocer desde los inicios de los años 60. O sea, ya se conocen a los coronavirus y se sabe que causan enfermedad en animales, usualmente mamíferos y aves, y en humanos también causan enfermedad. Han habido varios diferentes tipos de coronavirus que usualmente causan lo que se conoce como el resfrío común, que usualmente es congestión nasal, rinorrea, nunca evoluciona a nada serio, ¿no? Y usualmente el propio sistema inmune lo controla el virus y esta enfermedad pasa. Y eso es lo que sabíamos del coronavirus. ¿Y de dónde viene el nombre coronavirus? Viene del aspecto que tienen estos microorganismos, estos virus, cuando uno los mira en el microscopio. Un microscopio especial que se llama microscopio electrónico, que es capaz de ver estos seres tan minúsculos, ¿no? Así es como luce este coronavirus en una foto de microscopio electrónico. Entonces ven cómo es como si tuviera una corona, ¿no? Y de ahí viene el nombre de coronavirus. En este lado izquierdo vemos una representación gráfica donde tenemos al interior de esta bolsita está el material genético del virus, que es el RNA, en este caso, ácido ribonucleico. Tiene esta envoltura y en la envoltura hay estas espículas que contienen unas proteínas, que son aquellas que van a servirle al virus como llaves para encontrar las cerraduras en las células humanas. ¿Y dónde es que los coronavirus empiezan a hacerse famosos, digamos? Es cuando causan epidemias de implicancia en varios países y con un número grande de muertos. Esto es totalmente diferente de las enfermedades por coronavirus que dijimos que eran los resfríos comunes, que son enfermedades benignas. En cambio, en el año 2003, en China también tuvo origen una epidemia en la que se detectó un coronavirus que era diferente a los demás, es una nueva variante de coronavirus, que partió en China y se propagó a algunos países de Sudamérica, Norteamérica, Europa y Asia. Se infectaron más o menos unas 8.000 personas, 8.100 personas, y murieron 774 personas. Esta es la primera epidemia de, nuevamente, SARS, que significa un síndrome de dificultad respiratoria severa aguda, causada por coronavirus. Entonces, esta es la primera pandemia, o sí, pues una pandemia, causada por un nuevo coronavirus, que causa este cuadro respiratorio agudo. Por eso es que este es el virus del que estamos hablando hoy, es el SARS-CoV-2, porque ya existió uno en el pasado, en el 2003, que vendría a ser el SARS-CoV-1. Hay otro que es un poco diferente, pero que sigue siendo un coronavirus que causó una epidemia en el año 2012 y se conoció como el MERS. Y MERS viene de Middle East Respiratory Syndrome, porque se originó en esa zona del mundo, particularmente en Arabia Saudita. Se involucraron otros países vecinos, pero llegó también incluso a Estados Unidos. En este caso se confirmaron 956 casos y hubo 351 muertes. Entonces vendría a ser, para ponerlo en términos más resumidos, que estamos ante una pandemia causada por un nuevo coronavirus que es parecido al del año 2003, pero que en este caso está superando a lo que al daño causado por las otras variantes, el SARS y el MERS,
que vean, como ustedes ven, pues no pasaron de 10 casos, ¿no? Como vamos a ver en datos posteriores, en la actual epidemia ya está pasando de los 2,5 millones de casos. Bien, este es el SARS que dijimos del año 2003, el MERS del 2012, y este es el SARS-CoV-2 actual. Y tienen una cosa en común, que de acuerdo a los estudios que se han hecho de la composición genética del virus, parece que estos virus se han originado de murciélagos. Parece que el origen de estos virus son los murciélagos y que han tenido un huésped intermediario. La civeta fue en el caso del SARS del 2003, que actuó como intermediario para transmisión a los humanos. En el caso del MERS fue el camello, ¿no? También partió de los murciélagos, pasó al camello y de los camellos a los humanos. Y aparentemente en este caso, en el SARS-CoV-2, también el origen parece ser en murciélagos, y los intermediarios que se han descrito hasta ahora son algunas serpientes y un mamífero conocido como el pangolín, que es prevalente en esa zona en el Asia y en algunas partes del África, que aparentemente habrían sido los intermediarios para esta epidemia. Vamos a preguntas un poco ya más de utilidad práctica. ¿Cómo se propaga este virus? Habíamos dicho que los coronavirus causan enfermedad respiratoria, los antiguos eran causantes de resfrío común. Entonces ya se sabe que el virus es capaz de propagarse de persona a persona y se considera que los principales mecanismos son dos. Uno es por contacto cercano de una persona infectada con otra que todavía no se ha infectado. Se estima que esa distancia para considerarla cercana es inferior a los 2 metros. Y esto ocurre porque las personas cuando estornudan o tosen o incluso cuando hablan en voz alta, emiten unas microgotitas, las cuales pueden contener el virus. Y de esta manera esas microgotitas pueden alcanzar a la otra persona e infectarla. Muchas de estas microgotitas por gravedad caen a la superficie. O sea, si yo estoy, por ejemplo, sentado en una mesa hablando o tosiendo o estornudando, es probable que esas microgotitas caigan en la mesa y contengan el virus, y por lo tanto si otra persona viene después y pone su mano en la mesa y después se toca la cara, de esa manera se estaría contagiando. Esas son las que se consideran como las dos principales vías de contagio. Sin embargo, se han ido refinando los estudios para ver qué pasa cuando una persona tose o estornuda, o incluso cuando habla en voz alta. Se han hecho estudios más recientemente con cámaras ultrasensibles que pueden detectar la presencia de objetos muy pequeños, y se ha corroborado que, por ejemplo, cuando una persona tose, puede producir estas gotitas que se desplazan hasta una distancia de hasta 2 metros. Aquellas que son las gotas más grandes caerán en una distancia más cercana, pero, por ejemplo, un estornudo muy fuerte puede llegar a distancias más grandes, llegar hasta los 6 metros. Y además hay un porcentaje también de las microgotitas que se producen que son de tan pequeño tamaño que pueden no caer rápidamente por efecto de la gravedad, sino que se quedan flotando en el aire por un tiempo. Y esas son aún más peligrosas, y está en duda, o está por confirmarse, digamos, que estas microgotitas puedan ser causantes de infección también. O sea, se reconoce que los dos primeros métodos de contagio, que ocurren usualmente en menos de 2 metros de proximidad, son los principales, pero no podemos descartar que también se pueda transmitir a través de esas microgotitas que pueden quedar flotando en el aire por algunas horas. ¿Cuántas horas? Es la pregunta obvia. En un estudio que se hizo, se encontró que podían permanecer en esas microgotitas en el aire por hasta 3 horas. Y la medida que se recomienda para esto es que haya flujo constante de aire, porque de esa manera estas microgotitas son barridas por la corriente de aire y sacadas del ambiente, ¿no? Es decir, en un ambiente cerrado donde no hay buena circulación de aire, estas microgotitas pueden quedarse
flotando en el aire por algunas horas. Otra pregunta común es ¿qué tan contagioso es este virus? Y en esta gráfica vemos, o sea, de hecho este es un virus muy contagioso y por eso ya todo el planeta prácticamente está contagiado. No hay país casi, son contados con la mano los países que no tienen casos. Entonces definitivamente es un virus contagioso, pero hay otros que son más contagiosos, como el sarampión, la polio, las paperas, ¿no? Pero aquí vemos cómo el COVID-19 más o menos contagia a 2 o hasta 3 personas. O sea, cada persona infectada se estima que contagia a 2 a 3 personas más. Por eso es que si estas personas siguen circulando en el ambiente, van a seguir contagiando a más y más personas y estas a su vez van a contagiar a 2 o 3 más y entonces el efecto es multiplicador. Otra pregunta es, ¿en qué momento se vuelve contagiosa una persona que se ha infectado? Se sabe que como el mecanismo de transmisión es a través de estornudos o tos y se requiere que el virus esté presente en esas secreciones, las personas son más contagiosas cuando están con los síntomas, porque en ese momento están propeliendo estas microgotitas, ¿no? Entonces, desde que una persona se infectó, o sea, se expuso a una persona enferma, pasan unos días, aproximadamente 5 días es la mediana de tiempo en que una persona se infectó hasta que inicia los síntomas. Y la gran mayoría, un 97.5%, empieza los síntomas en los primeros 11 días. Y entonces ese es el momento en que la persona es más contagiosa. Pero ojo que digo, más contagiosa, pero no significa que una persona sin síntomas no pueda contagiar. Se ha publicado esta experiencia de investigadores alemanes que fueron visitados por un ciudadano chino para una reunión de negocios. Al ciudadano chino lo consideramos como el caso índice y vemos cómo este ciudadano chino tuvo una reunión en Alemania con este paciente 1 y no tenía síntomas al momento de la reunión. Retorna a su país en este día y después de eso desarrolla los síntomas y después de unos días le hacen la prueba, que llamamos el PCR, y sale positiva la prueba. Entonces, esta experiencia, digamos, de este suceso lo que nos demuestra es que esta persona, cuando no tenía síntomas, fue capaz de contagiarle a esta persona de Alemania. 2 personas en realidad, y estas a su vez contagiaron a otras 2 personas, estas últimas 2 personas no tuvieron contacto con el paciente chino, pero fueron infectados por los otros alemanes. Entonces, esta circunstancia, digamos, nos demuestra que una persona sí puede contagiar incluso antes de tener síntomas. Y ustedes habrán escuchado que hay personas que le llaman asintomáticos, ¿no? Son personas que se han infectado con el virus y yo les hago la prueba diagnóstica, pueden tener esa prueba positiva, pero nunca presentaron ningún síntoma. Y se ha demostrado que estas personas también pueden contagiar. La pregunta obvia es, ¿qué porcentaje de todas las personas infectadas son asintomáticas? Y se han ido publicando resultados muy variables, que hablan desde un 4 hasta un 80%. Pero los mejores estudios, que yo les voy a mostrar cuáles son, hablan de que el porcentaje de infectados asintomáticos en un estudio fue 18% y en el otro fue 30%. Esto del 18% es un redondeo de 17.9. Esto ocurrió, ustedes seguramente se enteraron de que hubo un crucero que estaba tratando de retornar a Japón, estuvo en la ciudad de Yokohama y se detectó esta enfermedad del COVID en una persona que bajó en ese puerto y al enterarse de que había un infectado en ese barco se decidió que entre en cuarentena.
y eso permitió ir investigando cada persona para ver si estaba infectada y para ver si hacía síntomas. Entonces, en esa población cerrada se determinó que hubo un 18% de personas que estaban infectadas pero no tenían síntomas. Y la otra publicación que también me pareció muy interesante compartirla es de personas de nacionalidad japonesa que habían estado en la ciudad de Wuhan, que es donde empezó la pandemia, y fueron repatriados a Japón en vuelos charter. Entonces se sabe específicamente quiénes eran, se les hizo una evaluación inicial para ver si tenían o no síntomas, entonces se dividió en sintomáticos y asintomáticos, y una vez que llegaron a Japón le hicieron la prueba de diagnóstico a todos los pacientes. Entonces esta situación de la vida real se convirtió en un experimento sin querer, y eso nos permite medir exactamente cuál es el porcentaje de personas infectadas que no tienen síntomas, y en este caso salió 30%, 30.8%. O sea, en estas dos publicaciones nos dicen que entre un 18 y 30% de las personas que se infectan nunca hacen síntomas. Sin embargo, como ya les dije, sí pueden contagiar. La otra pregunta es ¿cuáles son los síntomas del COVID? Esta es una publicación de casi 2.000 personas infectadas. Vemos que la fiebre es uno de los síntomas más comunes, hasta un 89%. La tos, un 69%. Y usualmente los pacientes dicen que es una tos seca, o sea que no lleva a la producción de esputo, ¿no? Otros síntomas son los dolores musculares que conocemos como mialgia y la fatiga, ¿no? La sensación de malestar general. Hay un porcentaje sí que llega a tener expectoraciones. La falta de aire es un signo que ocurre más o menos en un 20-21%, y que sí es un signo de alarma. Si una persona con estos síntomas y tiene COVID empieza a tener falta de aire, es un signo de gravedad, porque nos indica que esa persona probablemente está desarrollando ya la neumonía. Hay otros síntomas como son dolor de cabeza, mareos, diarrea, náuseas, vómitos, y característicamente también se ha reportado que un alto porcentaje de las pacientes pierden el sentido del olfato y del gusto. Algunos también han reportado que sienten olor a menta, u otros simplemente no sienten, no perciben olores. Eso es lo que llamamos la anosmia. Entonces, estos son los síntomas. Importante, después vamos a ver, la doctora Infante les va a hablar del uso de termómetros infrarrojos que detectan las personas con fiebre. Entonces recuerden, más o menos un 89% de las personas que tienen esta enfermedad van a tener síntomas de fiebre. Bien, no toda persona que se infecta hace síntomas, ya lo dijimos, y no todas las personas que hacen síntomas se van a morir. De hecho, el 80% de las personas que se infectan y tienen síntomas, sus síntomas son leves. No tienen falta de aire, tienen tal vez la fiebre, el malestar, o incluso cosas tan sencillas como congestión nasal. Un 14% sí hacen una neumonía que va a requerir que el paciente sea hospitalizado, y un 5% va a terminar requiriendo ser hospitalizado en cuidados intensivos. Y estas son las personas que tienen el mayor riesgo de mortalidad. Pero entonces, aún si nos infectamos, las chances son que esta sea una enfermedad que no sea tan severa. También es importante mencionar que las personas que tienen mayor riesgo de caer en estas categorías de severidad son las personas de mayor edad, las personas que tienen enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, las personas que sufren de arteriosclerosis, las personas que tienen cáncer o que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tipo fibrosis pulmonar, en general condiciones crónicas debilitantes, ¿no? Esas personas son las que tienen más tendencia a que si se infectan van a tener los cuadros más severos de la enfermedad.
¿Cuál es la tasa de fatalidad? O sea, ¿qué porcentaje de las personas que se infectan llegan a morir? Hay esta publicación de casi 2.000 casos que habla de 7%, pero esta es una tasa muy variable, muy variable. En el mundo las tasas de fatalidad varían de un país a otro y es importante recordar que en los países donde se hacen muchas pruebas, la mortalidad tiende a ser baja, porque cuando uno hace muchas pruebas está detectando a las personas con enfermedad leve. Mientras que si hace pocas pruebas, usualmente son a las pocas personas que llegan a los hospitales o a los cuidados intensivos. Entonces, en esa población la mortalidad es más alta. Y aquí vemos claramente cómo la experiencia de Corea del Sur, que es uno de los países que mejor ha combatido la epidemia, muestra claramente que la mortalidad sube a medida que avanza la edad. Después vamos a ver también, la autora les va a mostrar datos de Perú, donde también se observa que las personas de mayor edad tienen mayor riesgo. Pero eso no significa que las personas jóvenes estén libres, ¿no? También existe un porcentaje de personas jóvenes que pueden tener cuadros severos y que pueden fallecer incluso. En cuanto a las pruebas diagnósticas, muy brevemente nada más, al inicio lo que se ha trabajado mucho son lo que llamamos las pruebas moleculares, que detectan la presencia del ARN del virus, o sea, el material genético del virus, y se obtienen usualmente de un hisopado de la zona nasofaringea. En las últimas semanas se han comprado también las llamadas pruebas rápidas que detectan presencia no del virus, sino de anticuerpos, es decir, de la reacción que ha formado el cuerpo contra la presencia del virus, y es lo que llamamos las pruebas rápidas. Y están por llegar a futuro unas pruebas rápidas, pero de tipo molecular, que las vamos a explicar a continuación. Esto es para que se dé una idea de cómo son estas pruebas moleculares. Básicamente son sistemas complejos en el laboratorio para, a partir de la presencia del ARN del virus, utilizando sistemas moleculares microscópicos, se multiplican la presencia de copias del virus y se amplifican, ¿no? Entonces tenemos una cantidad ya más importante de virus y esta cantidad ya significativa de virus la analizamos para ver la secuencia del virus y podemos determinar a ciencia cierta que se trata del SARS-CoV-2. Entonces, estas pruebas detectan el ARN del virus, el material genético del virus. Se les puede considerar como el estándar de oro, o sea, la mejor prueba que hay para diagnosticar la enfermedad. Sin embargo, es una prueba, como ustedes ven, que requiere un personal trabajando en el laboratorio, se requiere máquinas que pueden ser de diferente complejidad, y por lo tanto esto se utiliza solamente en laboratorios especializados. Es una prueba que también tiene alto costo, y no cualquier laboratorio lo puede hacer. En Lima lo hace el Instituto Nacional de Salud y entiendo que el Ministerio ha expandido a 8 o 9 centros más en diferentes provincias. Y además que el resultado de esta prueba está tomando 3 días, 4 días en obtenerse el resultado. Entonces, para el manejo agudo de un paciente es difícil tener que esperar 4 días para tener un resultado, ¿no? En cambio, las pruebas rápidas, ustedes habrán visto de repente una prueba de tipo prueba rápida de embarazo. Es más o menos el mismo principio. Vienen unos sobres, uno abre y encuentra este bloque pequeño de plástico donde hay que poner una gota de sangre. Entonces se pincha un dedo del paciente con una lanceta, la gota se hace caer en este hoyo, se espera más o menos, bueno, se le agrega 2 gotas de un reactivo y se espera más o menos 10 minutos. Y lo que va a ocurrir son cambios de coloración, se producen estas banditas y de acuerdo a las bandas que se han formado, uno puede concluir que el paciente está infectado o no con el virus. Y esto todo nos toma nada más que 10 minutos. Por lo tanto, ustedes comprenderán la ventaja de estas pruebas porque se pueden llevar a lugares alejados del laboratorio y te dan respuestas rápidas, a diferencia de la prueba molecular que puede tomar días. Y como les decía, está por llegar una especie de intermedio, un híbrido, que sería la prueba rápida molecular. Estas pruebas son unas máquinas que son portátiles,
que hacen todo lo que hace la otra máquina compleja, pero lo hacen de manera automática, sin necesidad de que haya una persona manipulando reactivos, ¿no? Lo único que hay que hacer es poner una muestra del paciente en estos cartuchos. Y estos cartuchos son específicos para la enfermedad que queremos ver. Por ejemplo, existe para tuberculosis, existe para hepatitis C, existe para hepatitis B, para VIH, y también obviamente se está creando uno para el SARS-CoV-2. Estas máquinas existen en el Perú, hay aproximadamente unas 40 máquinas distribuidas porque se utilizan para VIH y para tuberculosis, y simplemente cuando lleguen los cartuchos se van a poder utilizar también para ayudar en el diagnóstico del SARS-CoV-2. ¿Qué puedo hacer para protegerme? Entramos ya a la parte final de mi charla. Y obviamente si el contagio es porque alguien tose o estornuda y libera estas microgotitas, entonces lo que hay que evitar es el contacto cercano, la proximidad con personas enfermas. Y por el hecho de que estas gotitas pueden quedar en superficies, por ejemplo, si una persona enferma tose en una mesa, yo llego después a esa mesa y la toco y después me toco los ojos o la boca o la nariz, ya me estoy infectando, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que hay que evitar, tocarse los ojos, la nariz o la boca sin haberse lavado las manos. Es importante, por lo tanto, que como estamos constantemente tocando diferentes objetos, es importante que nos estemos también frecuentemente lavando las manos con agua y jabón. La técnica correcta de lavado dura al menos 20 segundos. Si no tenemos agua y jabón a la mano, podemos utilizar una sustancia desinfectante. La de mayor uso es estos geles de alcohol, que deben tener al menos un 60% de concentración de alcohol. Y la otra recomendación es el uso de mascarillas. Vamos a entrar en más detalle después. Esta es una gráfica que les hemos enviado para que puedan ver la técnica correcta de lavado de manos. Acá están los pasos descritos. Esto completado debe tomar al menos 20 segundos, como dijimos, y la idea es que con esta rutina nos aseguramos que todas las partes de la mano, todas las superficies de la mano, hayan sido expuestas al jabón y al agua, para que no queden residuos de virus entre los pliegues de los dedos, por ejemplo. Con respecto a las mascarillas, esto es lo que la Organización Panamericana de la Salud, que es un brazo de la OMS, de la Organización Mundial de Salud, esto es lo que ellos decían en enero del 2020. Dentro de las varias cosas que hablan, dicen que las mascarillas solamente las deben usar las personas con síntomas. Pero eso ha cambiado por algunas razones que yo ya les he explicado. Por ejemplo, el hecho de que las personas sin síntomas también pueden contagiar. Entonces, si yo le pido mascarilla solo al que tiene síntomas, los que no tienen síntomas van a seguir contagiando. Y tampoco hace diferencia, habla en general de mascarillas, pero no tuvieron en consideración que existen diferentes tipos de mascarillas. Y eso es importante porque no todas ellas son iguales. Acá les presento de manera esquemática, existe una variedad de mascarillas, pero las podemos tal vez clasificar en 3 grupos. Estas son las mascarillas que llamamos respiradores. Estas son diseñadas específicamente para personal de salud, que tienen una alta eficiencia de filtración, o impiden que se filtren microorganismos, y son las llamadas máscaras N95, o sus análogas, que como decimos se reservan para personal de salud, son máscaras más caras y son escasas. Y por eso es importante que, si le decimos que toda la población las use, el personal de salud se queda sin estas máscaras y se va a infectar. Las segundas mejores son las llamadas máscaras quirúrgicas. Estas máscaras quirúrgicas se han hecho para los cirujanos, justamente, para evitar que mientras hablan o conversan durante una operación, su saliva o sus secreciones contaminen la herida del paciente. Para eso se crearon. Entonces son relativamente impermeables y no dejan pasar microgotitas, ¿no? O por lo menos la mayoría las detiene. Y también tenemos las mascarillas de tela
cuya ventaja es que se pueden reutilizar, se pueden lavar y reutilizar. En cambio, estas otras dos son de un solo uso y son consideradas descartables. En la parte de abajo tenemos una gráfica que explica que las mascarillas se pueden utilizar desde dos puntos de vista. Una es para protegernos cuando no estamos infectados nosotros y hay una persona infectada alrededor, ¿no? Se han hecho experimentos donde, por ejemplo, si una persona infectada genera 100 partículas, si yo utilizo la máscara N95, solamente pasa una partícula. Si yo uso la máscara quirúrgica, pasan 25, y si uso la máscara de tela, pasan 33. O sea, las tres me protegen, porque si yo no usara una máscara, las 100 partículas me deberían llegar. Entonces, esta N95 es la más eficiente, pero por ser escasa se tiene que reservar para el personal de salud. La siguiente mejor sería la máscara quirúrgica, y las máscaras de tela podrían ser otra alternativa cuando las máscaras quirúrgicas no están disponibles, teniendo la ventaja además que estas son lavables y reutilizables. Y la otra función de las mascarillas es para que una persona infectada no contagie a otras. O sea, la persona infectada también debería utilizar mascarillas. Y el experimento también hizo que para 100 partículas producidas, por ejemplo, durante una tos, se filtran 30 con la N95, 50 con la máscara quirúrgica y 90 con la máscara de tela. O sea, son más eficientes para protegerlo a una persona que para cubrir a una persona que está infectada. Para estas personas lo ideal serían las máscaras N95 si estuvieran disponibles. Entonces ahora el CDC, que es esta institución que dictamina las recomendaciones en Estados Unidos para manejo de epidemias y enfermedades infecciosas, ya cambió su recomendación y ahora dicen que sí se deben utilizar las máscaras de tela, pero estas son regulaciones para el uso en la comunidad. Es decir, cuando yo voy al banco, voy al supermercado, salgo de mi casa para las entidades esenciales que se hacen durante la cuarentena. Entonces ya está la recomendación, incluso ya el Ministerio de Salud ha hecho obligatorio el salir usando máscaras. Y aquí lo que quiero recalcar es que uno ve por todos lados el uso inapropiado que se hace de las máscaras, ¿no? Usar la máscara de esta manera es mejor no usarla. Por ejemplo, esta persona no está cubriendo su boca ni su nariz. Esta persona cubre su boca pero no su nariz. Esta tiene la máscara de corbata. Esta se ha puesto, las tiras deben ir una por arriba y otra por debajo de la oreja. Igual esta persona no está cubriendo su nariz. Este es el modo apropiado de usarla, ¿no? Cubre la nariz y cubre la boca, y una tira pasa por arriba y otra por debajo de la oreja. Es importante recalcar que aún con un uso correcto de la máscara no significa que yo estoy protegido al 100% y tengo que seguir cumpliendo con las otras medidas, que son el lavado de manos, el no tocarme la cara y el mantener mi distancia de otras personas. No por el hecho que tenga máscara ya estoy protegido. También hay recomendaciones sobre el uso apropiado de máscara. Esto es como la técnica para aplicarse, también se las hemos dejado en la presentación que les hemos enviado. Y también hay una técnica para retiro de máscara. Cuando uno va a retirar una máscara no debe poner la mano en la máscara, porque se supone que por ahí han sido filtrados y han quedado en la superficie el virus. Entonces, si yo pongo mi mano en la máscara, me estoy infectando. La manera correcta es retirar las tiras, agarrar las tiras, y después esta mascarilla, si es una mascarilla descartable, ponerla en una bolsa, cerrar la bolsa y desecharla. ¿Existe un tratamiento? Al momento no existe un tratamiento antiviral específico. Sin embargo, existe una intensa investigación de múltiples fármacos. Aquí tienen simplemente una lista. Como ustedes ven, son numerosos los estudios que se están haciendo. Ya han empezado estudios con diferentes medicamentos. No hay todavía resultado de ninguno de estos estudios, toma tiempo. Sin embargo, ya algunos de los medicamentos se están usando de manera empírica, tratando de reducir la muerte en las personas. Sin embargo, uno puede prever que se va a poder encontrar un tratamiento en el futuro, pero no muy lejano. Y la otra pregunta es, ¿hay una vacuna? La respuesta es no, este es un virus nuevo,
hay que ponerse a investigar una nueva vacuna. Sabemos que las vacunas funcionan para una variedad de enfermedades, pero hay que encontrar la vacuna correcta que sea eficaz y también sea segura, que no le cause efectos adversos a la persona. Y eso toma tiempo, se estima que por lo menos 12 a 18 meses es lo que va a tomar para encontrarse una vacuna. Y acá vemos la foto del primer paciente que ha empezado un ensayo clínico de una nueva vacuna, o sea, ya empezó la investigación. Bien, eso es lo que yo quería preguntarles, no sé si tienen lo que quería presentarles, no sé si tienen alguna pregunta. Pasamos a la pregunta. Bien, vamos seguramente hacia el final de las dos conferencias, tal vez podamos tener en conjunto algunas preguntas que se formulen. Muchas gracias al doctor Alberto La Rosa. Solamente para recordar la hoja de vida del doctor La Rosa, él es médico graduado en la Universidad Cayetano Heredia, con especialidad de medicina interna en Estados Unidos, igualmente su especialidad en infectología en la Universidad de Texas, Estados Unidos, y es médico investigador en la Asociación Civil Impacta Salud y Educación. Muchas gracias nuevamente al doctor La Rosa, y ahora continuaríamos con la intervención de la doctora Rosa Infante Castro. De igual forma, el agradecimiento del Colegio de Notarios de Lima a la doctora Infante. Ella es médica graduada también en la Universidad Cayetano Heredia, con especialidad en enfermedades infecciosas y tropicales en el Instituto de Medicina Tropical de la misma universidad, especialidad en infectología en la Universidad de Texas, Estados Unidos, especialista en VIH en la Universidad de Texas, Houston, Estados Unidos, investigadora principal en la Asociación Civil Impact Salud y Educación. Buenas noches, doctora Infante. Nuevamente el agradecimiento y escuchamos atentamente su exposición. Buenas tardes, doctor Romero. Quiero agradecer la gentileza al Colegio de Notarios por la invitación que nos han realizado para compartir un poco de conocimiento sobre esta pandemia. Yo creo que lo primero que había que reconocer es que es un virus nuevo y del cual estamos aprendiendo prácticamente día a día. Como Alberto lo señaló anteriormente, incluso la OMS al inicio recomendaba que solamente usaran máscaras las personas infectadas, ahora ya no, ahora debido a la magnitud de la epidemia, todos deben usar máscaras, estamos en cuarentena. Entonces hay muchos conceptos que van cambiando a veces día a día, ¿no? Entonces estamos aprendiendo. Yo creo que hemos aprendido bastante, pero todavía nos queda mucho por investigar, mucho por aprender de este virus. Entonces vamos a ver un poco la situación a nivel mundial. Hasta ahora hasta el día de ayer, teníamos en total 2.600.000 casos confirmados. Como ven, este es el mapa mundial. En Estados Unidos, en Europa, realmente la pandemia ha alcanzado niveles muy, muy altos. También tenemos, obviamente, en América del Sur, así es, en todo el mundo, ¿no? El problema probablemente cuando empiece a aumentar en África va a ser aún más grave, ¿no? Por la estructura de salud que tiene, ¿no? Los muertos, ¿no?, de crecimiento. Estamos esperando que esta curva llegue a lo que le llamamos un plató, ¿no? Y eso todavía no ocurre tampoco acá en Perú. ¿Qué pasa en Perú? Estos son datos del Ministerio de Salud hasta el día de ayer. Casos confirmados tenemos 19.250, casi la mitad han sido diagnosticados por la prueba molecular, por la llamada el PCR, la prueba molecular,
que detecta el RNA del virus, y otra mitad ha sido por las pruebas rápidas que detectan los anticuerpos, ¿no? Que ya ha sido explicado anteriormente. De estos 19.000, han fallecido 530 pacientes, personas, lo que da una tasa de letalidad del 2.75%. O sea, de los 19.000 casos, han fallecido 530. En Perú, la letalidad es del 2.75%. Pero quiero que esto lo tengan, este numerito lo tengan en consideración para ver la siguiente diapositiva. Esta es la situación en el Perú. La mayor concentración de casos está en Lima. Entonces acá estamos viendo la tasa de diagnósticos del PCR, la prueba rápida, el total de casos, los fallecidos y la letalidad. En Lima tenemos la mayor cantidad de casos, ¿no? Seguidos por el Callao, Lambayeque, Loreto, Piura. Pero quiero que vean de estos casos cuántos son los fallecidos y la tasa de letalidad. En Lima es de 1.87, Callao 2.75, Lambayeque 11%, Loreto 8%, Piura 8%. Entonces, esta es la situación de nuestro país, ¿no? Fíjense, a pesar que nosotros tenemos en Lima la mayor cantidad de casos, pero la letalidad, ¿cómo está en ciudades como departamentos como Lambayeque, Loreto, Piura, ¿no? Entonces, esto es algo muy grave, serio a considerar. Y bueno, prácticamente todo el Perú, Arequipa, Ica, Junín, Tumbes, todo el Perú tiene casos confirmados, ¿no? Fallecidos por etapa de vida, como ya se conoce, un factor de riesgo para complicarse y morir con COVID-19 es el ser adulto mayor. La gran cantidad de fallecidos pertenecen a ese grupo etario. También tenemos jóvenes, niños y adolescentes. La mayoría son varones. Hay unos estudios últimos que sugieren que las hormonas masculinas tienen que ver algo con la patogenicidad del virus. Todavía no está probado, pero definitivamente en todo el mundo se ve esto, una preferencia del sexo masculino. Ahora quiero que vean esta gráfica. Esta gráfica muestra los fallecidos según sexo y grupo de edad. Aquí están las personas de sexo femenino, las personas de sexo masculino, y estos van a ser los grupos etarios por décadas, y estos son los números de fallecidos, ¿no? Miren cómo esta curvita se hace ya diferente a partir de 50 a 59 años. Ya esta distancia es importante. O sea, hay un grupo importante de pacientes que están en grupo de riesgo desde los 50 hasta los 80 y 89 años, ¿no? Entonces, también hay un grupo importante de gente joven, 30 a 39, 40 a 49. Entonces, tenemos que estar alertas. Y obviamente también hay niños y gente más joven. ¿Dónde han fallecido la mayor parte de pacientes? En el Seguro Social y en el Ministerio, ¿no? Casi son 241 y 216 en el MINSA. También hay personas fallecidas en su domicilio, en las Fuerzas Armadas, en clínicas privadas, en los institutos penitenciarios. Como ya el Ministerio está trabajando activamente en cuanto a lo que es diagnóstico, y este es un fluxograma que tiene el Ministerio de Salud, en que vamos a hacer la prueba a los casos leves, moderados, severos, a los contactos de las personas que han tenido COVID y al personal de salud.
este es el grupo que nosotros estamos haciendo las pruebas en general, mayormente, ¿no? Este es el grupo. A este grupo de personas se les realiza la prueba rápida, que son los anticuerpos, ¿no? Que ya vimos anteriormente. Si sale positivo, ya se dio diagnóstico, su aislamiento y manejo. Si sale negativo, todavía tenemos sospechas de que tenga la enfermedad y sea un caso moderado y grave o leve con factores de riesgo o trabajadores de salud, se le hace la prueba molecular. Si es positiva, tiene el diagnóstico y se maneja como tal, y si es negativa, ya hay que darla, ¿no? Sin embargo, esa prueba también puede ser falsa negativa en casos leves o con factores de riesgo. Si estamos sospechando en que seriamente tenga la enfermedad, lo vamos a aislar y repetirle la prueba en una semana. Yo creo que ha habido mucha discusión sobre cuál es la mejor prueba, si es la prueba rápida o la prueba molecular. Mucho va a depender del tiempo de enfermedad, ¿no? La prueba molecular va a ser positiva en los primeros días, desde los primeros días de enfermedad, pero también va a haber un momento en que va a disminuir la cantidad de virus que hay. De repente a las 10 días, 14 días ya no encontramos el virus en las secreciones nasales o faríngeas. En cambio, esta prueba que mide los anticuerpos va al inicio probablemente va a ser negativa, pero después de días va a quedar positiva por más tiempo. Entonces depende en qué momento hagamos la prueba, si es en los primeros días, en la primera semana, en las primeras 2 semanas, para obtener el diagnóstico correcto, ¿no? Entonces realmente son pruebas complementarias, y como ya lo dijo Alberto, esta prueba molecular, si bien es el estándar, el tratamiento, donde se ve realmente el material genético del virus, es bastante cara, se tiene que hacer en un laboratorio pues de alta complejidad, ¿no? Quería que recuerden esta parte, ¿no? Quería que recuerden casos leves. ¿A qué personas hacemos la prueba? Les hacemos a los casos leves, moderados, severos, a los contactos de los pacientes y al personal de salud. ¿Qué pasa con el resto de gente asintomática? Nosotros en VIH tenemos un solo, en cuanto a la epidemiología, nosotros solo vemos la punta del iceberg, o sea, diagnosticamos al menor número de pacientes contagiados, ¿no? ¿Qué porcentaje es de pacientes, de personas que están con el virus y no tienen síntomas? Es lo que comentaba Alberto, ¿no? Todavía las investigaciones van desde un 4 hasta un 80%. Aparentemente vamos de un 20 a 30%, ¿no? Entonces nosotros estamos viendo, hacemos haciendo los diagnósticos, las pruebas diagnósticas a la punta del iceberg, pero de repente acá hay un buen porcentaje de pacientes, no de repente, sino que definitivamente hay un buen número de personas que están sin síntomas y que están contagiando. Entonces, en nuestro país, pues, este grupo de personas son las personas que con síntomas que se dieron a las pruebas. Se hicieron 170.000 pruebas, de los cuales 19.250 fueron confirmados como positivas, o sea, un 11.30 de positividad de las pruebas realizadas. ¿Qué significa? ¿Qué pasa con el resto que son negativos? Una, que de repente son personas que tienen otro tipo de infecciones respiratorias, que todavía hay un periodo de ventana. Ninguna prueba es 100% sensible ni específica, o sea, no se va a diagnosticar a todos los pacientes, o también puede diagnosticar dar falsos positivos. Eso pasa con todas las pruebas de laboratorio. Puede haber un error en la toma de muestra, no se tomaba en el lugar adecuado. La prueba también puede estar fallada, y un error en el reporte, un error humano. Esto pasa con cualquier tipo de prueba, ¿no? En el diagnóstico de cualquier infección. Y bueno, y como decíamos, este grupo va a ser el grupo de personas sin síntomas y que por lo tanto no accedieron a las pruebas, ¿no? En cuanto al tratamiento, como dijo Alberto, a nivel mundial se están haciendo estudios con muchos fármacos. Acá en el Perú, haciendo la salvedad que no hay realmente ningún estudio científico comprobado de alguna medicina antiviral que sea específico para este virus, pero la evidencia
de la experiencia en estos cortos 3 meses nos ha dicho que cloroquina, hidroxicloroquina y azitromicina ayudan a los pacientes. También ahora están mucho usando esteroides porque aparentemente lo que el virus desencadena es una respuesta inmune severa que hace que el cuerpo, que hace que el cuerpo, pues el pulmón ya no funcione, incluso que predisponga a coagulación intravascular, entonces los pacientes se mueren con trombosis, ahora se está también anticoagulando a los pacientes. Entonces, todavía estamos aprendiendo en eso, ¿no? Entonces, pero el ministerio tiene básicamente este protocolo, ¿no?, de tratamiento. Esta es la predicción de una compañía de consultoría de cuántos casos, eso es al 5 de abril, se usan modelos matemáticos. A pesar de esta corrección que hubo al alza, el Perú siempre, a pesar que el virus viene reportando un ritmo de expansión de virus menor a los países de la región, a pesar de los miles de casos que tenemos, no estamos siendo tan mal. En la Católica, un grupo de matemáticos hicieron una predicción de fallecimientos por día, ¿no? Predicción del número acumulado de fallecidos en el tiempo. Al 22 de abril más o menos estamos en 530 y miren, todavía no está en la meseta, ¿no?, que es donde idealmente deberíamos llegar pronto. Ahora, ¿qué es lo que nos importa? Que es ya probablemente en 2 semanas la cuarentena empiece a ser más flexible. ¿Qué vamos a hacer cuando empecemos a trabajar? Acá les estamos compartiendo una página web de la Organización Internacional del Trabajo y es bastante completo ese documento, si lo quieren revisar. ¿Qué pueden hacer los empleadores? Instruir a los trabajadores y comunicarse con ellos con regularidad, reforzar las buenas prácticas de higiene y adoptar las correspondientes nociones de seguridad. Yo creo que esto es lo más importante. Y esto, designar un equipo de gestión de emergencias. Esto va con la sugerencia de que los trabajadores participen en la adopción de decisiones. Yo creo que hacer un equipo dentro de la notaría, del equipo de trabajo, de repente que roten, ¿no?, personas que se involucren en tomar las decisiones, que se informen y se involucren en tomar las decisiones de cómo manejar esta epidemia en la notaría. Vigilar la situación a diario, siempre no dejar de animar a quedarse en casa a los miembros personal enfermos, mandar a su domicilio al que esté enfermo, tener presente las múltiples y diversas leyes y políticas relacionadas con el coronavirus y sus consecuencias en el lugar de trabajo, suspender los viajes, someter a cuarentena al personal que puede haber estado expuesto y en lo posible hacer lo que estamos haciendo, ¿no?, el trabajo en casa, ¿no? Los trabajadores participar en la adopción de decisiones y respuestas de la política, pueden contribuir a las tareas de prevención y protección, pueden ellos mismos formar, ¿no?, comités contra el COVID, digamos, y también obviamente promover la solidaridad y no discriminación y estigmatización de los trabajadores y las personas enfermas. Entonces, ya de que el COVID se propaga sobre todo a través de las partículas procedentes del sistema respiratorio, es imprescindible mantener, como ya se ha dicho y se dice en cada momento, las estrictas consignas de higiene en un lugar de trabajo. El lavado de manos, el uso de desinfectantes para las manos y las superficies. Yo creo que acá ustedes tienen varios puntos importantes, ¿no? Ustedes usan mucho lo que es el tampón y lo que es la huella biométrica, ¿no? Definitivamente va a haber que hacer un protocolo o unos procedimientos que indiquen que tienen que ser lavados, tienen que lavarse las manos antes y después del uso de estos dispositivos.
porque si no, eso va a ser, puede ser una fuente de contagio, ¿no? Entre los participantes. Evitar tocarse la cara, ¿no? Por más que usemos guantes, mascarillas, ropa, pandilones, si al final yo agarro, me quito la máscara, me rasco la cara, la nariz, y ahí se fue todo, ¿no? Me puse en riesgo. ¿Qué sobresale en este documento? ¿Cuáles son los puntos más importantes? Promover el teletrabajo, de ser posible, establecer turnos para que no haya mucha aglomeración. Acuérdense que es muy importante también la distancia, ¿no? Entonces, establecer para que no se llene la gente, que no haya muchas personas en la notaría. Podría ser importante, mi sugerencia es que un sistema de repente de citas, ¿no? Que es lo que estamos haciendo nosotros ahora en el centro de trabajo. Estamos tratando de organizar de tal manera que los pacientes no se aglomeren, entonces dando citas, siendo un poco más estrictos con el horario de las citas, ¿no? Para evitar aglomeraciones, ¿no? Lo ideal es que las personas estén por lo menos a 2 metros de distancia, ¿no? Evitar reuniones, obviamente presenciales, todo que sea por correo, email, reuniones virtuales. Poner dispensador desinfectante para manos en espacios visibles, especialmente al lado de estos dispositivos que vamos a usar como el dispositivo para poner las huellas, ¿no? El tampón. Mantener una distancia física de al menos 2 metros, limpieza regular con desinfectante, mejorar la ventilación. Esto va a ser muy importante porque aquí, sobre todo en nuestro país, cuando estamos en invierno, cerramos todo porque tenemos mucho frío. Entonces, como ya dijo Alberto, el cerrar, el tener ambientes sin ventilación, pues es el mejor caldo de cultivo, la mejor forma de infectarse, no solo de coronavirus, sino de todos los virus respiratorios, ¿no? Tengo frío, cierro todas las ventanas. No, tengo frío, me abrigo, uso todo, pero abro las ventanas, sobre todo en los micros, donde la gente pues cierra y tosen y todo el mundo está ahí pues en un intercambio de virus bravo. Entonces ahora que ya está cambiando el clima, idealmente abrir todas las ventanas. Obviamente si hay frío pues hay que abrigarse, ¿no? Pero las ventanas deben estar abiertas porque esas micropartículas de menos de 10 micras pues pueden estar ahí flotando en el aire. Entonces si hay corrientes de aire, se van y no se contagia la gente. Hay aire de reposición limpio, hay sistemas especiales de reposición, pero eso es más sobre todo en hospitales, ¿no? Uso de máscaras de protección, toallas de papel y contenedores cerrados. Yo creo que con su máscara y con sus guantes, para una notaría yo creo que sería suficiente. No creo que tengan necesidad de usar mandiles y otras cosas, ¿no? Yo creo que la distancia social, lavado de manos, desinfección de manos, ventilación. Yo creo que con eso, usar desinfectantes si no hay agua y jabón cerca, ya tenemos controlado la mayor parte de casos. Esta es una organización del gobierno de Estados Unidos que está dedicada a la salud y la seguridad ocupacional. Y en la notaría estaría en un trabajo de riesgo de exposición medio. Los riesgos de exposición mayor son los hospitales, ¿no? Centros hospitalarios, y hay otros que son leves. Entonces, incluyen aquellos que requieren contacto frecuente y o cercano a menos de 2 metros con el público en general. Entonces, creo que las notarías estarían consideradas en este grupo de riesgo de exposición medio, ¿no? Y sí podrían necesitar usar alguna combinación de guantes. Yo creo que bata, no necesariamente máscara, caretas o lentes. Creo que están queriendo comprar algunos termómetros. Nuestra sugerencia sería, bueno, estos son los termómetros infrarrojos que permiten hacer triaje identificando a personas con fiebre sin tener contacto directo, ¿no?
deben haber sido señalados por una atención médica y lo que recomiendan es que sea aprobado con por una autoridad local. Ahí vía WhatsApp había uno de los dispositivos que nos enviaron que tenía la autorización de la DIGEMIT de acá y tenía una certificación ISO, ¿no? Entonces yo creo que ese sería el apropiado. Otras recomendaciones que no siempre se pueden seguir: las escaleras y pasillos de despacho pueden disminuir el contacto único, o sea que si hay dos escaleras, una sea para subir y otra sea para bajar. O se toman turnos, ¿no? Esos son en caso de que se cuente con dos escaleras, ¿no? Recomendaciones es la recepción, que se recibe a mucha gente cada día, como en las notarías, usa las pantallas transparentes para evitar el contacto directo de persona a persona y disminuir el riesgo de contagio. Y acá lo que se usa mucho son los documentos. Acá ya tendríamos que poner de todas maneras guantes acá, ¿no? Y desinfectantes por acá. Más la mascarilla. Limpiar y desinfectar el suelo, los grifos, acá, ¿no? Acá. Yo estornudo, voy, agarro la perilla, entro al baño, al cuarto, y ahí es que estoy contaminando. Otra persona viene, agarra la perilla, eso, y entonces es importante la desinfección. Y entrenar, ¿no?, a las personas de limpieza para que se puedan proteger ellos también. Y acá hay el uso de desinfectantes que ya conocemos, la lejía, el alcohol, no son cosas que usamos a diario. ¿Qué recomienda la Organización Mundial de la Salud? Usar hipoclorito de sodio, lejía al 5% para desinfectar 0.5% para desinfectar superficies. Y en caso que estas superficies pueden ser dañadas por estas sustancias, se recomienda usar el alcohol etílico al 70%, como los teclados, las mesas, escritorios, ¿no? Y estas superficies que son manipuladas con alta frecuencia por el personal, visitantes y demás, manijas, pasamanos, llaves, teléfonos, etc. Listo, eso es todo lo que queríamos presentarles. No sé si ya podemos pasar a la ronda de preguntas. Muy bien, gracias a la doctora Rosa Infante. Voy a hacer un extracto y una separación por materia de las preguntas que hemos ido recibiendo. Por una parte, con respecto a qué tan importante resulta que se cubra, además de la vista, la nariz, la boca, que también incluye los oídos. Sí que es importante también esa protección. Con respecto a los materiales que utilizamos los voluntarios, por una parte, ya en una también parte de la exposición se ha tocado, pero de todas maneras lo dejo planteado. Los materiales que utilizamos con frecuencia son los documentos, obviamente. Entonces, las preguntas van más o menos en el sentido de cómo manipular los documentos, en todo caso, cómo desinfectarlo, si el ozono ayuda a desinfectarlos, si las luces ultravioletas también pueden colaborar en este sentido, si también es posible que se disminuya el riesgo de contagio sometiendo a los documentos a calores mayores a 26 grados, y si en todo caso, aun cuando se utilice mascarillas o acrílicos, no hay la suficiente protección por el contacto con los documentos. Esto en esta parte. Ya hemos escuchado también la recomendación con respecto a los tampones, a los huelleros que se utilizan para las huellas digitales, el lector biométrico, los lapiceros. Pero también quisiéramos en todo caso una precisión con referencia
a estos elementos. Con respecto a los guantes, en el caso de los guantes quirúrgicos, la pregunta es si es que estos guantes quirúrgicos en alguna forma absorben más el virus y en todo caso, ¿cuál sería la recomendación para su uso? En cuanto a las mascarillas, ¿qué mascarillas de tela, que seguramente serán las más recurrentes en el uso, qué mascarillas de tela son las más recomendables, si es que deben de ser cambiadas permanentemente o pueden ser lavadas y volver a usarse? ¿Cómo es la recomendación en el mejor uso de estas mascarillas de tela? Por otro lado, si es que las mascarillas acrílicas o de plástico ayudan por defecto de las mascarillas de tela. Si es que fuera suficiente tener una protección mínima o elemental con la mascarilla de tela, y si es que con la mascarilla de plástico o acrílica pudiera ser suficiente. Y finalmente, en cuanto al personal o al propio notario, ¿qué tan riesgoso es para aquellas personas que hayan sufrido o sufren de asma o que hayan sufrido o que hayan tenido antecedentes de tuberculosis? ¿Y cuál sería una recomendación para mejorar los sistemas de inmunidad? Creo que más o menos en esto resumo muchas de las preguntas que se han ido planteando. Ya, doctor. A ver, hemos tomado nota de algunas de ellas. Con respecto a los oídos, gracias a que la anatomía de los oídos tiene en su interior una membrana timpánica, realmente no penetran los virus a través del oído. Si bien es cierto, pueden haber otitis causadas por virus, esas otitis usualmente entran por la nariz, la garganta y después de ahí van al oído interno. Pero por el exterior no ingresan los virus. Con respecto a la esterilización de documentos, existen unas recomendaciones que se las podemos hacer llegar por correo electrónico o por WhatsApp, y obviamente no se pueden utilizar los desinfectantes líquidos, ¿no? Efectivamente se puede utilizar lo que usted mencionaba, las luces ultravioleta, pero esos, digamos, no son técnicas de conocimiento médico, pero sí sé dónde ubicar los documentos que le podríamos enviar unas referencias para ahondar en ese tema. Muchas gracias. Con respecto al calor, se sabe que el virus se inactiva cuando la temperatura pasa por arriba de los 56 grados, ¿no? Entonces, también es una de las técnicas de desinfección el utilizar altas temperaturas. El problema sería ver cuánto pueden resistir los documentos, ¿no? Y espero entonces en que en esa referencia que le mande también tengan las respuestas a esa pregunta. En cuanto a los guantes, sí, ya mencioné. En cuanto a los guantes, realmente los guantes actúan como una barrera mecánica y no hay mayor diferencia entre los diferentes guantes. O sea, un guante quirúrgico cumple la misma función que guantes de otros materiales, solamente que los guantes quirúrgicos son mucho más flexibles, se adaptan mejor a la superficie de la mano y por lo tanto permiten una manipulación más fina de objetos con un guante quirúrgico, ¿no? Con respecto a las mascarillas, como habíamos comentado, la mayoría de mascarillas son descartables, es decir, que uno las utiliza en una jornada de trabajo, digamos, y luego debe descartarlas. En cambio, las mascarillas de tela son justamente hechas para poder ser lavadas.
Entonces yo, digamos, si he trabajado todo el día con una mascarilla de tela, yo llego a mi casa, me la quito y la pongo en una bolsa cerrada y después la puedo directamente sumergir en un recipiente con un detergente, porque los detergentes, cualquiera que se utiliza para lavar, son muy efectivos para destruir al virus. Entonces esas mascarillas se pueden lavar, después se exprimen y se dejan colgadas, si es mejor a la intemperie, al que le caiga el sol, mejor aún. Y por lo tanto se recomienda tener pues 2 o 3 mascarillas, ¿no? Para que mientras una está en lavado y secado, la otra se va usando y se puedan ir rotando. Y de hecho hay una legislación que también le podemos alcanzar, donde el Ministerio de Salud ha establecido los estándares mínimos para la fabricación de mascarillas de tela, ¿no? Mascarillas de tela para uso en la comunidad, que también se las podemos alcanzar. Ahora, con respecto a las mascarillas acrílicas, estas son bastante efectivas si se refieren, si le estoy entendiendo bien, a aquellas que son una especie de láminas que se ponen delante de la cara. Esas son muy efectivas y tienen la ventaja de que aparte de cubrir la nariz y la boca, pueden cubrir también los ojos, ¿no? En ese sentido son bastante recomendables y podrían considerarse como un complemento a las mascarillas de la nariz y boca, porque el problema con esas mascarillas acrílicas es que sí puede fluir, digamos, si es que estamos hablando de un virus que está en estas microgotitas que se desplazan en el aire, esas pueden superar la barrera de la mascarilla y entrar por los costados, ¿no? O por abajo. Entonces, lo mínimo es tener la mascarilla que cubra la nariz y la boca, y si vamos a usar la mascarilla acrílica tendría que ser en adición a la mascarilla de nariz y boca. Con respecto a los antecedentes médicos del personal, efectivamente las personas que tienen problemas crónicos de salud, respiratorios sobre todo y cardiovasculares, tienen mayor riesgo de complicarse cuando se infectan con el virus. Las personas con asma, sobre todo si es un asma severo y si es un asma que los lleva a tener que usar esteroides, más aún. Y las personas que tienen tuberculosis va a depender de hace cuánto la han tenido y qué grado de secuela han tenido en su pulmón. Sí hemos tenido casos de personas con tuberculosis que quedan con cicatrices, ¿no? Y esas personas pueden efectivamente tener menos reserva de pulmón sano y por lo tanto ser más susceptibles de tener una neumonía. Y finalmente la pregunta sobre la inmunidad. Se sabe que las personas con coronavirus pueden tener infecciones que se llaman secundarias. Estas infecciones secundarias son cuando la persona ya está en el hospital y o está en su casa incluso y está con una neumonía que se está formando, sus defensas naturales se ven alteradas y se ven más susceptibles a infecciones por otros agentes como el neumococo, que es una bacteria, la cual se puede prevenir con una vacuna. Existe una vacuna contra neumococo y dentro de las vacunas que se recomiendan está la vacuna contra el neumococo. Esta vacuna contra el neumococo actualmente sabemos que está muy escasa porque ha habido mucha demanda últimamente, pero hay diferentes centros de vacunación donde se puede coordinar para acceder a esas vacunas. La otra vacuna que también se recomienda anualmente es la vacuna contra el virus de influenza, que es otro virus diferente, pero que también causa enfermedades potencialmente severas, sobre todo en personas muy jóvenes o personas de edad o personas con problemas crónicos. Es la vacuna de la gripe, se le llama, ¿no? Y esa es una vacuna que también se recomienda aplicarse anualmente. Cualquiera se la puede aplicar, pero se recomienda especialmente para las personas que tienen algún riesgo específico. Entonces, de modo que son 2 las vacunas que se recomiendan tener, que son la vacuna de neumococo y la vacuna de influenza. Bien, no sé si la doctora Rosa Infante tiene algo adicional. No sé si entendí mal, pero creo que la cuestión de la inmunidad, me parece que la pregunta era más
dirigida a qué cosa nos puede aumentar las defensas contra ese virus. Me parece que lo entendí yo así. Bueno, en realidad no hay ningún estudio científico, a pesar de toda la propaganda de la vitamina C, del camu camu, ¿no?, que demuestre que grandes dosis de vitamina C y otros componentes aumentan nuestras, entre comillas, defensas, ¿no? Lo principal para evitar estas enfermedades: lavado de manos, limpieza, ventilación, distancia social. No hay, en este caso específico, sí hay inmunomoduladores que se usan, por ejemplo, en pacientes con cáncer. Cuando tienen los glóbulos blancos bajos, se les ponen unas sustancias que son una colonia estimulante de colonia de granulocitos, pero eso es algo muy, muy específico, ¿no? Entonces, en general, el concepto que nos debemos llevar es que no, la vitamina C, la vitamina A, el zinc no nos levanta las defensas. No está demostrado todavía, a pesar de muchos estudios. Salvo, como le digo, casos en pacientes con cáncer que tienen que tener una terapia especial por la que les bajan las defensas por la quimioterapia y les dan unas ampollas, unas inyecciones. Otro caso de niños desnutridos que les dan zinc porque, bueno, por eso es por la desnutrición. Pero en general no hay nada científicamente comprobado. Ahora, si nos hace bien tomarnos limonaditas calientes, vitamina C, pues no está mal, ¿no? Pero que esté científicamente comprobado, no. Hay muchas cosas, no hay cosas locales, ¿no? Pero si nos sentimos bien tomándolos o haciéndolos, bien. Pero que esté científicamente comprobado, no. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Abusando un poco del tiempo, unas preguntas que acaban de hacerse y que quisiera formularlas. ¿Hay algún tiempo de vida del virus sobre los documentos, aun cuando no se utilice ningún mecanismo, como ustedes lo han mencionado, como luz ultravioleta o calor sobre los documentos? El paso del tiempo, ¿qué tiempo de duración tiene el virus sobre el documento? Y la otra pregunta es si es que el uso de ventiladores resulta contraproducente, porque podría ser que eventualmente también contribuya a que las partículas permitan un mayor nivel de contagio. ¿Qué recomendación tendríamos sobre estos dos aspectos? Por favor. No sé de ningún estudio que haya evaluado la supervivencia del virus en papel, pero hay una que se hizo en cartón. Curiosamente, en cartón el tiempo de vida era aproximadamente de 3 días, en un experimento que se hizo. Eso, bueno, es la única referencia que tengo. Porque es un virus que se muere al secarse, ¿no? O al exponerse a algún agente detergente, o muere por desecación también. Y la otra cosa es lo de los... ¿Perdón? ¿Los ventiladores? Sí, efectivamente. Si estamos, digamos, en un ambiente cerrado y ponemos ventiladores, lo que vamos a hacer es turbulencia de aire, ¿no? Y esa turbulencia lo que va a hacer es un vehículo para esparcir el virus. Si es que entra una persona infectada, en esa turbulencia va a desplazarse por toda la habitación y va a contagiar a más personas. Diferente es tener, por ejemplo, una ventana abierta que permita el flujo de aire en una sola dirección, digamos, de la puerta o de una ventana hacia una puerta. Entonces, en ese sentido sí hay un flujo de aire continuo que se lleva el aire hacia el exterior. Ese sí es un flujo de aire conveniente, porque nos va a limpiar la habitación. Pero un ambiente cerrado con ventilación es turbulencia y eso contagia más. ¿Y el aire acondicionado en ese... No, esa es una gran interrogante, doctor. Es una gran interrogante. Solo he encontrado una publicación de China donde
describen el contagio de personas que se habían sentado en un restaurante de China, alejadas unas de otras, donde la única explicación que ellos encuentran es que el lugar tiene aire acondicionado. Sin embargo, fueron a tomar muestras del aire acondicionado, o sea, del aparato, y no encontraron el virus presente. No tengo una respuesta definitiva, pero sí creo que en el sentido de que los aires acondicionados resulten en un flujo de aire constante en un ambiente cerrado, como acabamos de decir para los ventiladores, los aires acondicionados pueden terminar siendo lo mismo. Sin embargo, no hay ningún estudio que yo pueda, aparte de ese que les menciono, que es un poco circunstancial, no hay otro estudio que haya en este momento dicho que los aires acondicionados son una manera de contagiar. Mi percepción personal es que es altamente probable que sí ayuden a esparcir la infección. ¿Hay alguna indicación sobre la necesidad de hacer estas pruebas rápidas ahora que tengamos que reiniciar las funciones para el personal? ¿Dónde se pueden conseguir estas pruebas rápidas? Sí, muy buen punto. Las pruebas rápidas hay que verlas, primero hay que saber qué es lo que nos dicen, ¿no? Cuando una persona recién se ha infectado, la prueba rápida va a ser negativa. Durante la primera semana de que una persona se infecta, la prueba puede ser negativa, porque lo que estamos detectando en la prueba es la presencia de anticuerpos, y a la persona le va a tomar un tiempo formar esos anticuerpos. Entonces, si yo tengo una persona que recién se ha expuesto al virus hace 2 o 3 días, y la prueba rápida me sale negativo, eso no significa que esa persona no esté infectada. No sé si me dejo entender. La prueba rápida sí sirve, por ejemplo, claro, en ese caso, lo que se recomienda es que, por ejemplo, las personas que quieren retornar lo hagan después de haber estado en cuarentena, ¿no? Y por un tiempo, en teoría todos hemos estado ya en cuarentena por más de un mes. Entonces, si hemos respetado esa cuarentena, ahí sí le puedo hacer la prueba rápida. Una persona que está saliendo de la cuarentena, le hago la prueba rápida y veo si tiene anticuerpos o no. Y esa prueba me va a decir 2 tipos de anticuerpos, IgM e IgG. La IgM significa que es una infección reciente y por lo tanto esa persona probablemente todavía produzca el virus. A medida que pasa el tiempo, la IgM va desapareciendo y empieza a aparecer la IgG. La IgG tiende a ocurrir ya cuando la persona se ha recuperado. Y entonces, si yo hago la prueba rápida y me sale negativo, y sé que esa persona no se ha expuesto en los últimos 7 días, entonces yo me quedo tranquilo, ¿no? Es una persona que ha estado en cuarentena, le hago la prueba rápida y me sale negativa, esa persona podría con bastante tranquilidad volver al trabajo. Si yo tengo una persona con síntomas y le hago la prueba rápida, es probable que durante los 7 primeros días de síntomas me salga negativa la prueba, entonces yo tendría que hacerle una prueba molecular a esa persona. Y también hay que discernir si la prueba rápida que me salga positiva es IgM o IgG. Si me sale IgM, esa persona que, por ejemplo, ha estado en cuarentena, pero ha salido a comprar, ha estado yendo al banco, ¿no? Se pudiera haber infectado en los últimos días, y me sale IgM positivo, yo le voy a decir, vuelve a tu casa y quédate unos días más ahí, hasta que tengas IgG. Y si tengo una persona que ha estado en cuarentena, no tiene síntomas, y mi prueba me sale para IgG, esa es una persona que ya se curó probablemente, ya tuvo la infección, ya hizo los anticuerpos, y esa persona también puede volver al trabajo. Hay todos unos protocolos que se pueden utilizar con estas pruebas rápidas. Ahora, usted preguntaba si están disponibles o no. Las pruebas rápidas felizmente ya se están haciendo disponibles. Hay laboratorios privados que ya la están haciendo, ¿no? O sea,
Normalmente las pruebas que ha comprado el gobierno son para utilizarse en los sistemas públicos de salud. MINSA, de salud, Fuerzas Armadas y policiales. Se ha dado también un número de pruebas a las clínicas particulares, pero los laboratorios particulares no se les había permitido hasta ahora. Sin embargo, ya se han autorizado algunos laboratorios particulares para que también hagan las pruebas. De modo que se van a hacer cada vez más asequibles. Incluso sabemos que hay industrias grandes, por ejemplo la industria minera o la agroindustrial, que están ya comprando sus propios kits de pruebas rápidas. Los están adquiriendo en el exterior y los van a utilizar justamente como un método para identificar personas que pueden volver al trabajo. Bien. Bien. Solamente para terminar, vamos a regresar en algún momento a oficinas que han estado cerradas. ¿Hay alguna recomendación en cuanto a la fumigación que hay que hacer? ¿Algún procedimiento especial en la fumigación? ¿Algún material especial para la fumigación de las oficinas? Sí. Justamente en las diapositivas que mostró la doctora Infante les hemos puesto un link donde están las sustancias que están actualmente aprobadas en Estados Unidos para la desinfección de coronavirus. Y ustedes van a ver que hay algunas que están disponibles localmente y hay empresas particulares que están ofreciendo esos servicios de desinfección. Amonio cuaternario, por ejemplo, es uno de los elementos que se utiliza para desinfección. Bien. Y claro, y algo más asequible es el hipoclorito de sodio, que es básicamente lejía, ¿no? Lejía diluida. Puede utilizarse, por ejemplo, una manera práctica de preparar es en una botella que produce spray de más o menos medio litro, 10 centímetros cúbicos de lejía diluido en eso, y ya tiene usted un spray de costo bajísimo, que va a poder utilizar para desinfección de superficie. El problema con eso es que puede ser irritante, entonces no puede utilizarse con mucha frecuencia o puede dañar la superficie, ¿no? Por eso para superficies delicadas o aquellas que hay que estarlas desinfectando con mucha frecuencia se recomienda más bien el alcohol, al 60%, el etanol. ¿Y cuál es el material que se utiliza en estas cabinas de desinfección o en los portátiles que le dicen la mochila que desinfecta? ¿Es esta sí, con ese...? Es hipoclorito, sí. Es lejía diluida, básicamente. Ya, correcto. Bueno, reiterar nuestro agradecimiento al doctor Alberto La Rosa, a la doctora Rosa Infante. Siempre queda algunas preguntas por formularse, pero igual que hemos hecho en otros temas, a la vez de agradecerles esta disposición, mantendremos una comunicación constante para poder recibir algunos elementos adicionales a lo que esta noche, con mucho profesionalismo, con mucha claridad, nos han hecho llegar. Estoy recibiendo los agradecimientos de todos los notarios que están en este momento contactados, tanto de Lima como el interior del país. Cada uno de ellos les expresa su agradecimiento y la satisfacción por ambas exposiciones y obviamente las respuestas que han complementado las dos exposiciones. Muchas gracias, doctora La Rosa, muchas gracias, doctora Infante, por esta participación. Gracias a ustedes. A usted, doctor, y a todos sus colegas. Y gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Despedirme de los colegas, amigos de Lima, de todo incorporado. Estamos en permanente comunicación. Estar pendientes de lo que significará los próximos días o las próximas horas. Estamos con toda la misma preocupación, la misma presión que cada uno de ustedes me va manifestando. Estamos haciendo los esfuerzos necesarios
para que esta situación se encamine en la mejor forma. Somos conscientes del grave riesgo que existe, somos conscientes del especial cuidado que debemos tener en lo particular, el cuidado con nuestro personal, la familia. Hemos recibido hoy día las alarmantes cifras que vuelven a mostrar las autoridades, pero con ese compromiso que tiene el notariado de actuar seriamente, de actuar con responsabilidad, estamos también en disposición de iniciar nuevamente las funciones en el breve plazo. Muchas gracias, buenas noches, nos encontramos en cualquier momento. Reiterar agradecimiento al Centro de Estudios Europeos. Gracias a todos ustedes por compartir esta importante conferencia y reitero, nos mantenemos en comunicación. Buenas noches.